buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias, Víctor, y a todo el equipo de Besimim por invitarme y, lógicamente, a vosotros por estar aquí. Vamos a intentar estar a la altura, pues, tanto de la gente que me ha precedido como de la gente que luego vendrá en la mesa redonda. Cuando me propusieron para esta jornada el tema epidemiología de las enfermedades ante el reto de la globalización, más o menos, y viendo un poco cómo era el resto del programa, se planteaba el reto de cómo afrontarlo. Es decir, realmente, ¿qué se puede contar aquí? Porque, evidentemente, la epidemiología es tan amplia que podíamos hablar de un montón de cosas. Como digo, viendo el programa, viendo las ponencias que iba a haber conforme Víctor me la iba enviando, decidí darle un giro a la presentación, a la ponencia, y no dar tantos datos, no hacer una epidemiología tan científica, como a lo mejor intentar hacer una epidemiología más pasional, que básicamente es como yo, como preventivista y como epidemiólogo, sé hacerlo. Voy a intentar, por eso, dar muy pocos datos y vamos a empezar con ellos. Si hablamos de epidemiología de las enfermedades, pues evidentemente tenemos que hablar de viajes, no nos queda otra, tenemos que hablar de viajeros, que a lo mejor es un poco lo que siempre pensamos cuando decimos qué va a ocurrir con las enfermedades mal llamadas tropicales o tropicales, pero que probablemente tendremos que ir cambiando esa denominación porque acabaremos teniendo a nosotros, y muy tropicales no somos, y ya el norte de Europa ni hablamos. Más de 600 millones de viajeros recibe Europa. No pensemos que somos europeos que viajamos a otros países europeos, que también, sino la cantidad de gente de otros sitios que realmente viene a vernos. África, 53 millones. Asia es el segundo destino. Cualquiera de vosotros que trabaje con una consulta medicinal viajero sabe la cantidad de jóvenes, que es impresionante, que ya no deciden irse a otros sitios. Pueden irse a Perú, Bolivia, pero el sudeste asiático se ha convertido para ellos en un sitio muy barato, un sitio que realmente se lo pasan muy bien y cada vez más gente viaja ahí, pero vamos, es increíble. Esta es la proyección de la Organización Mundial del Turismo, es del 2015, la del 2016 revisada es exactamente igual. Que sea exactamente igual a mí me hace no creerme esa previsión, porque realmente pocas previsiones de datos yo ya tiendo a creerme, porque como humanos tenemos un sesgo. Nosotros vemos velocidad, pero no somos capaces de ver aceleración. Realmente no nos estamos dando cuenta de lo rápido que están acelerando las cosas. Y Eladio antes lo decía muy bien. Si las cosas van al ritmo de hoy, para el 2050, este será el nivel de resistencias. ¿Alguien realmente se cree que las cosas van a ir al mismo ritmo que hoy? Es imposible. Es decir, todo va a ir más rápido, para bien y para mal. Pero también esto, es decir, la cantidad de viajeros que pueden ir no se va a parecer en nada, creo yo, a esto. Sí que probablemente Asia, como se ve ahí, tendrá la misma cantidad de viajeros o recibirá la misma cantidad de viajeros que Europa. Sí que probablemente África multiplicará por 10 o por 20 la cantidad de viajeros que recibe. ¿Por qué? Porque ahora cada vez tienen mejores, evidentemente, destinos y porque el perfil de viajero ha cambiado completamente. Pero hay una cosa que me preocupa y es este dato y este dato. Datos oficiales de los Centros de Vacunación Internacional 2007-2014. Los viajeros aumentan un montón. Fijaos, la gente que recibe los Centros de Vacunación Internacional durante estos 7 años se reduce. Datos oficiales. Es cierto que en 2015-2016 han recibido una cantidad de viajeros enorme, han multiplicado por mucho lo que ven, pero lo que quiero puntualizar aquí es la poca importancia que le estamos dando nosotros como país, o el Ministerio de Sanidad en este caso, a la sanidad exterior, al control de nuestras fronteras en viajeros. Aquí, fundamentalmente, puede haber dos sesgos. Evidentemente, encomiendas de gestión, se han creado muchas en los últimos 7 u 8 años, es decir, aquí esos viajeros no están reflejados. Y segundo, bueno, la crisis que ha podido haber en España, o que todavía tenemos, que ha hecho que baje el número de viajeros. Pero realmente vemos que aumentan los viajeros a nivel mundial, también probablemente en España, sin embargo, se ven menos. Y se ven menos porque cualquier persona que llame a partir de abril a un centro de vacunación internacional, por lo menos en Madrid, en Málaga, en Valencia, en Barcelona, se encuentra con listas de espera de 6, 8 semanas. Una lista de espera de 8 semanas para un viaje es inabordable, porque si alguien se va el 1 de julio y llama el 1 de mayo, si no le pueden ver, y la gente realmente se desespera, porque sí que hay interés por venir, pero lo que no hay tanto interés es realmente
en fortalecer esa sanidad de las fronteras. Este año, o la posición del año pasado, se han quedado 2 plazas sin cubrir. Eran solamente 11. Y hay 2, solamente se van a incorporar 9 nuevos especialistas titulares médicos en sanidad exterior. Decíamos que siempre que hablamos de epidemiología de enfermedades, de transmisión, de posibles riesgos, hablamos de viajeros. Si hablamos de viajeros, hay que ver un poco las líneas aéreas. Es impresionante ver cómo realmente llegan a tapar un continente como Europa, cómo tapan toda la zona de Nueva York, Los Ángeles. Pero bueno, cuando uno ve esto y piensa un poco desde un punto de vista epidemiológico, pues dice, bueno, a mí me tranquiliza una zona como esta, o me tranquilizan zonas como esta, donde realmente, bueno, pues todavía tenemos salvación. Sin embargo, no solamente hay que ver los vuelos, hay que ver el tráfico marítimo. ¿Y qué ocurre? Pues las zonas que teóricamente estaban vacías están completamente llenas, están saturadas. ¿Y por qué? Esto tiene una importancia sensacional. Es decir, no solamente son las enfermedades persona a persona, no solamente son los viajeros los que nos pueden incorporar enfermedades, son los animales o son las superficies que realmente traen estos barcos. ¿Cuánto de importante es el tráfico marítimo para España a nivel de importación, a nivel de bienes, de lo que traemos? Yo no tenía ni idea que era tan alto, que era tan importante. Sin embargo, con todo el conflicto de los estibadores, se ha puesto encima de la mesa. Es decir, he buscado la fuente que menos porcentaje de bienes importados a través o por barco por avión dijera. El 85%, el resto, y perdonad que no haya apuntado la fuente, el resto de fuentes todos hablan que el 90% de todos los bienes que entran a España entran por mar, entran por barco. Imaginaos la cantidad de superficies, de animales, etcétera, que entran. En algún momento nos plantearemos, o será posible, hacer screening un poco más masivos de todo lo que entra, porque las superficies, ya sabemos, llevamos todo el día viendo, que pueden transmitir infecciones, y los animales también. Pero además, bastante importante, este artículo de Laura Fontenot, que es una epidemióloga francesa con la que trabajé en el CDC, publica esto. Salmonela. Bueno, quizás no nos parezca que es muy importante, pero aquí hubo casos en Francia, en España, Suecia y Dinamarca, más otros países. Pero comento Suecia y Dinamarca porque nosotros tenemos salmonela, pero es que Noruega está declarado como país libre de salmonela. Si ellos, a través de un animal o a través de personas infectadas por salmonela, tienen diagnósticos de esa enfermedad en el país, epidemiológicamente, a nivel de vigilancia, tienen un problema importante. Es decir, esto, a lo mejor en un futuro tenemos que plantear controlarlo de una forma más grande de lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué no nos lo planteamos? Pues a lo mejor, quizás, porque no ha llegado la tecnología necesaria para eso. El mundo se divide fundamentalmente en 2 tipos de tecnologías, lineales y exponenciales o disruptivas. Básicamente no hay más. ¿Qué es una tecnología lineal? La línea roja. ¿Cómo se hace esta chaqueta? Un avión, tal y como lo entendemos ahora. Es decir, son tecnologías que van avanzando, que evolucionan, pero a lo mejor lo hacen a un ritmo lento. Una tecnología disruptiva es aquella, como puede ser el screening masivo de superficies o de animales, que yo os digo ahora, que yo os planteo, y que lo primero que pensamos es, no, esto no va a llegar, esto es imposible. Si yo, o si tenéis amigos informáticos o telecos, preguntadle por la nube. La nube, que ahora parece que no podemos vivir sin ella, llevaba inventada 20 años. Este tipo de tecnologías, ¿qué necesitan? Necesitan lo que se llama un gatillo que disparen la tecnología y permitan alcanzar todo ese potencial que pueden dar. ¿Qué necesitó la nube? El ADSL. ¿Qué necesitó la fotografía digital? Yo creo que todos dijimos como el carrete no habrá nada. Se inventó el JPG. Instagram, con 10 trabajadores, valió 1.000 millones. No hay más. ¿Qué pasó? Llegó el gatillo. Quizás ese gatillo para algunas cosas nuestras no ha llegado, pero para otras... Imaginaos que mañana Ferrari dice,
pongo este coche a 20 euros. ¿Qué ocurre? Yo creo que todos nosotros lo compraríamos, o por lo menos yo lo compraría seguro. Y hago esa premonición. Pero es que se pueden hacer otras premoniciones, a lo mejor un poco menos, que no se pueden ver tan fácilmente. Pero el 95% o el 99% de esta sala, en 2025, tendrá su genoma secuenciado. Y eso va a ser así. ¿Por qué? Porque el primero valió 100 millones. En 2015, según el NHS, vale 1.000. ¿Cuál es la tendencia en Silicon Valley ahora? Lo que se llaman las Gene Pool Party. Gene de gen, no de gimnasio. Fiestas donde vas a la piscina, jiji jaja, con mi champán, torunda en la boca y te secuencian el genoma. Entre 120 y 160 dólares. Si esto vale 60 euros y la medicina personalizada es el futuro, ¿alguien no se lo haría? En Arabia Saudí es obligatorio al nacer. ¿Y esto por qué ocurre? Y una frase que no es mía, porque se ha digitalizado. Y lo que se digitaliza, se desmonetiza. Y lo que se desmonetiza, se democratiza. Y todo el mundo tiene acceso a eso. Y esto ha llegado. Y eso nos va a llegar en la medicina. Y no nos podemos quedar atrás. ¿Qué dice Lancet? Lancet, 2016. Si alguno de vosotros deja de escucharme ahora mismo y se pone a jugar a Malaria Spot, cuando acabe mi charla, Lancet dice que será capaz de diagnosticar un Plasmodium mejor que un microscopista experimentado. ¿Por qué? Porque un ingeniero español, un teleco, Miguel Luengo, ¿qué hizo? Un juego. 270.000 imágenes de Plasmodium. Simplemente son fases donde tú te lo bajas y te dice lo que es un Plasmodium, lo que es un neutrófilo, lo que es un... Y únicamente tú tienes que ir buscando. Es retador, es decir, no es un juego absurdo. Es decir, no es tan fácil y realmente cada vez te va complejizando más la búsqueda. Lancet dice que en un minuto de ese juego es mejor que un microscopista experimentado. Y aquí hay microbiólogos. Luego, si queréis, podremos discutir, pero ¿cómo de difícil o de fácil ha sido para los microbiólogos de aquí formarse viendo Plasmodium? En libros, ¿y cuántos se ven durante la residencia? Aquí hay 270.000. Y encima luego crean el Malaria Spot Bubbles, que lo que hace además de enseñarte a lo que es, enseñarte a diagnosticar Plasmodium, te enseña a diferenciarlos. Un Vivax, de un Ovale, de un Falciparum. Lo que se digitaliza, se desmonetiza y se democratiza. Estos chavales están aprendiendo a ver Plasmodium con 8, con 9, con 10 años. Es decir, nosotros, si los negros no nos importan, si los amarillos no nos importan, si los sudacas no nos importan, que no sé muy bien qué color calificarlos, César, calla cada uno con su conciencia. Si queréis, hacedlo por egoísmo. Es decir, ayudemos a hacer estas cosas para que no nos llegue. Porque si yo ayudo a que puedan diagnosticar mejor, habrá menos casos. Si hay menos casos, hay menos mosquitos infectados. Y si hay menos mosquitos infectados, yo, aquí, en mi sofá, tengo muchas menos probabilidades de ver un anófeles infectado y que la malaria regrese a España. No sé si habéis tenido la oportunidad o si conocéis lo que es la conferencia de Múnich. La conferencia de Múnich de seguridad es una conferencia fantástica, anual, donde básicamente se tratan temas de seguridad desde un punto de vista de terrorismo, política, etcétera, etcétera. Sin embargo, este año ha habido una mesa maravillosa de salud. El título, si yo lo llego a saber con un poco más de tiempo, es el título de mi charla. Small Bugs, Big Bombs. Bichos pequeños, bombas enormes. Creo que no hay mejor forma de resumir la epidemiología de enfermedades. Ese era el título de la charla. Okazaki le dieron el premio Nobel
y luego dijo que el HIV no existía. Watson y Crick desarrollan el modelo de doble hélice y luego dijeron que la raza blanca era mucho más inteligente que la raza negra. Hay gente que por sus logros se merece que se le escuchen, aunque luego tenga una pedrada dada, pero se merece que se le escuchen. Bill Gates creo que se merece que se le escuche. Ha cambiado nuestra vida, tal y como la entendemos, poniéndole ventanas a una pantalla y además, evidentemente, la cantidad de dinero que da es enorme. Gavin y otras muchas alianzas reciben muchísimo dinero de la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Qué decía Bill Gates en esta conferencia? Os he puesto ahí el enlace corto por si alguno queréis acceder. Es 1 hora y media de mesa, pero los participantes luego salen y dan su charla. Es decir, que se puede ver únicamente la parte de Gates si la queréis. Él decía, el mundo se tiene que preparar para una pandemia global. He dejado este titular por 2 razones, por lo que me chirría como epidemiólogo lo de pandemia global. Una pandemia casi por definición es global. Entonces, tenemos que aprender los salubristas, y aquí rompo una lanza por nosotros, en aprender a dirigir esta información a los periodistas, porque un periodista va a buscar información porque es su trabajo, es informar. Si no somos capaces de dirigirlos, estamos perdidos. Pandemia global, chirría. Pero bueno, él dice que en los 10-15 próximos años habrá una pandemia global, ya sea por terrorismo, ya sea por déficit de infraestructuras sanitarias, ya sea por mosquitos. Tiene un cartel fantástico de lo que es la amenaza de un mosquito. ¿Qué dice Gates, además? Que decimos los epidemiólogos que un virus que se transmite por el aire puede matar a 30 millones de personas en solamente un año. ¿Qué dice Gates? Que cuesta 3.700 millones de dólares la preparación mundial ante una pandemia. ¿Qué cuesta una pandemia? 570.000 millones de dólares. A mí me parece fantástico que haya 7 planetas iguales a la Tierra. Me gustaría saber cómo trabajan los preventivistas en esos planetas. Pero a mí me interesa más salvar el mío. Si no puedo salvar el mío, ¿para qué conocer si hay otros? Tenemos amenazas, creo yo, mucho más reales aquí de las que podemos tener fuera. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Bill Gates? Porque hay muchísimos factores que crean una epidemia. Una epidemia no es más que un caso que se expande. Lo que crea una epidemia es un caso, eso lo sabemos todos perfectamente. Por tanto, si trabajamos en esto, no tendremos casos, pero ni allí ni aquí, evidentemente, porque lo que nos interesa es aquí. ¿Cuándo tomamos interés por la epidemia del ébola? Pues evidentemente cuando pensamos que nos podía llegar. Cuando el Instituto Max Planck dijo, en Frankfurt hay un 100% de posibilidades de que llegue un caso. En Charles de Gaulle, un 99,9%. En Heathrow, un 98%. Ahí yo me preocupo y ahí vamos a ayudarles. ¿Qué ocurre? Hay factores que dicen que son mitigables y otros que no. Es decir, algunos en los que podemos incidir y otros en los que no podemos incidir. Y yo no estoy tan de acuerdo, porque si hablamos de climas tropicales, los climas tropicales pueden llegar a nuestro medio. Entonces, aquí sí que podemos actuar, pero bueno, lo importante es ¿dónde podemos actuar? Pues evidentemente en control de vectores, ciclos selváticos, el control de la población que vive gente cerca de animales. ¿Cuánto tiempo llevaban los veterinarios en Brasil advirtiendo que había aumentado la circulación de fiebre amarilla en macacos? Llevaban semanas y meses. ¿Qué hizo Brasil? No hizo nada, ni siquiera vacunó a la gente que estaba más en contacto con esos animales. ¿Qué tienen ahora? Un brote de miles de casos de fiebre amarilla. La sanidad. Infraestructuras sanitarias deficientes y que bastan muy pocos casos para que se saturen y se rompan. ¿Qué fue lo peor que hizo ébola en Guinea-Conakry, por ejemplo? Interrumpir campañas vacunales. Cortar un año la educación del país. ¿Cuánto vale cortar un año la educación del país? Es incalculable. La sanidad. Los refugiados. Cuando trabajaba con el ECDC en Viena, teníamos un campo de refugiados allí, en Viena, un poco a las afueras, no iba nadie, ningún periodista, a nadie le interesaba. Son, o tienen su cierto punto racista, los austríacos, concretamente el Landen de Viena. Yo era el epidemiólogo que tenía que ir, y a mí mi jefa no me dejaba ir.
No tenía ningún tipo de interés en que fuéramos, en que aquello se le diera más visibilidad. Ahora, hubo un caso sospechoso de polio. Ahí sí. Ahí sí, porque la polio me salta y me fractura un país de 8 millones de habitantes. Ahí yo vivía, en el campo iba a decir de concentración, perdón, en el campo de refugiados, mis 3 días allí mañana, tarde y casi noche. Ahí sí. Muchos más factores. OMS. ¿Qué ha pasado con OMS y su Reglamento Sanitario Internacional? No funciona, no ha funcionado. Ahora, este año, hay elecciones para cambiar al director general, a la directora general, perdón. Parece ser que el etíope es quien más posibilidades tiene. Vamos a ver si podemos cambiar ciertas cosas. No solamente yo en esta sala he trabajado con OMS, y a mí me da pena reconocerlo, pero OMS, su RSI, con su Cluster Approach del 2005, su forma de aglutinar las ONGs o las organizaciones humanitarias que van a los sitios para ayudar a las epidemias, no ha funcionado. Y no ha funcionado por muchas razones, pero no funciona porque realmente no has conseguido que la principal ONG, si se puede llamar así, que actúa en brotes, que es MSF, trabaje contigo. Y no está en el Cluster Approach, porque no quiere saber nada de OMS. Con el SARS has demostrado que no vales para una epidemia. Con la H1N1 has demostrado que no lo haces bien. Con el ébola fue un desastre. Por tanto, revisa. Y lo han hecho. Y en el 2016 han cambiado muchas cosas, y realmente para bien. Y esto es fundamental. Es fundamental que una agencia de gobiernos como es OMS, que no pueda hacer nada si no trabaja con un gobierno, baje al terreno. Porque si no baja al terreno, nos van a llegar. O ya están aquí. Aedes albopictus, un mosquito con una plasticidad biológica sensacional. Se introdujo un poco antes de 1995 y poquito a poco ha ido conquistando todo el Mediterráneo, creando brotes, como sabéis, ya veremos algunos, pero ya está aquí. Ya está aquí. Y la gente de Barcelona o de Cataluña lo sabéis. O sea, el mosquito tigre lleva aquí mucho tiempo. En Málaga, este verano la gente alucinaba de las ronchas que le salían, que son mosquitos que no lo habían visto nunca, que de dónde salían. Pues evidentemente llevan mucho tiempo con nosotros y no hemos hecho lo suficiente a nivel de vigilancia epidemiológica para poder controlarlo. Y tienen una capacidad, concretamente el albopictus, de adaptarse al medio enorme y transmite muchas enfermedades. Transmite chikungunya, que bueno, a lo mejor no nos preocupa. Chikungunya significa hombre partido, hombre doblado, y hombre, te fastidia durante 7 o 10 días, pero a lo mejor no tienes consecuencias, pero potencialmente transmite Zika, transmite dengue, no tan bien como la aegypti, pero lo transmite. Pero es que la aegypti también llega. Es decir, ya Italia tiene en el aeropuerto de Roma y aeropuerto de Milán sistemas de vigilancia entomológica de aegypti, en función de viajeros, de lluvias, de época del año, es capaz de hacer esa vigilancia. Es fundamental. Ellos tienen experiencia en brotes, nosotros a lo mejor aún no tanta. Pero es que este mosquito, en menos, lo pongo como ejemplo, la dirofilariasis también. Es decir, en menos de 40 años ha conquistado todos los continentes menos la Antártida, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Y los casos crecen enormemente rápido. Cuando trabajé como consultor de OPS para el programa de dengue, que como sabéis va cambiando cada 3-5 años de país a país, todos los programas para que no se creen redes locales, tanto en Centro como en Sudamérica, estaba en San José de Costa Rica. Y aprendí 2 cosas fundamentales. Uno, tenemos que aprender a pensar de otra forma. Yo fui con mi mentalidad occidental, de esto lo arreglo en 2 días porque no me puedo creer que un mosquito cree tanto problema. ¿Y qué me dijeron? Nada más llegar. El problema está en las llantas, en las ruedas. Yo no entendí por qué la rueda, el neumático podría ser un problema. Bueno, me sacaron a pasear, dimos una vuelta alrededor de San José, a las casas, a los alrededores. ¿Qué ocurre? San José, o en este caso Costa Rica, tiene unas leyes medioambientales fuertes, donde no permite la fabricación de neumáticos y no permite la quema de neumáticos. No los puedes eliminar. Por tanto, casi nadie en Costa Rica tiene neumáticos de primera mano, como mínimo son de segunda, y cuando acabas con ellos son de tercera mano
o de cuarta. ¿Quién quiere un neumático de cuarta mano? No los pueden tirar, no los pueden quemar, no los pueden eliminar, los tiran en su jardín. Los tiran en su jardín y en medio del neumático el agua que se acumula con las lluvias es exacta para hacer el mejor criadero que puede tener el Aedes en ningún sitio. Pero también aprendí otra cosa, que no hacíamos lo suficiente. La primera tarea que me encarga mi jefe es, para un congreso que él tenía que ir, hacer una proyección de los casos que habían tenido desde que él entró. A mí, os lo digo de verdad, y esto no es broma, no me atreví o sea, te lo tuve que presentar, pero no me atreví, porque él los cogió con 300.000 casos en toda América y en 2010 superaron por primera vez el 1.000.000 de casos. Y cuando se la presenté, su respuesta fue: he hecho un trabajo magnífico. ¿Qué decía Gates? La infraestructura sanitaria, los ataques terroristas. El año pasado hubo casi 450 ataques directos sobre hospitales, sobre centros de salud. De ellos, el 60% eran aposta, iban ahí. Era su objetivo. Si destruyes la sanidad, el hospital, la instalación, te cargas la calidad de vida. La gente no tiene sanidad, tiene peor salud y es más fácil para ti conquistar. Para nosotros, desde nuestro sillón, ¿dónde está el riesgo? Casos. Los casos crean epidemias o los casos pueden venir tranquilamente. 450 ataques directos sobre hospitales. Conocemos Alepo y a lo mejor poco más. 450. ¿Qué más cosas hemos comentado? El clima, el calentamiento global. Hay mapas fantásticos que superponen el aumento de temperatura con el aumento de vectores en determinados sitios, pero también los transportes. Casi el 100% de las malarias que tenemos vienen por avión. Si tenemos Aedes aegypti y tenemos la mala suerte de que alguien con malaria le pique, tenemos un problema. En Madeira no había, hubo un caso, ¡pum!, al día siguiente 2100. Y eso ha pasado ahí y podría pasar si realmente no anticipamos, no preparamos realmente todos los factores que tenemos que hacer. Los barcos, ahí como ejemplo, el Aedes muchas veces viene en las ruedas que comentábamos, que vienen en los barcos. Brotes, fiebre del Nilo, en Estados Unidos endémica, en Andalucía tenemos casos locales, se pueden quedar, es decir, también puede ser una enfermedad endémica. Brotes de chikungunya, brotes de dengue, en Italia lo saben perfectamente, el grandísimo brote de chikungunya que tuvieron en 2007-2008 y tienen el riesgo de que se convierta en una enfermedad endémica a medio plazo. Ellos han puesto realmente medios, como os decía, con los controles en aeropuertos de Milán y de Roma, los más importantes que tienen. Hay que prepararse de otra forma. Decíamos, pensar fuera de la caja. Para eso también hay que pensar fuera de la caja. ¿Qué tenemos aquí? Finlandia. He dudado mucho en qué estudio finlandés poner porque realmente son muy buenos, son pocos y además también es un país que le tengo cariño porque vivía allí. Y aquí, ¿qué dicen? Las infecciones. Me vienen un montón de gente, de viajeros con infección gastrointestinal, que acaban de publicar las colonizaciones tan grandes que traen sus viajeros de enterobacterias productoras de carbapenemasas o de beta-lactamasas. Tienen un montón de viajeros que vienen colonizados y ya lo saben. Y si lo tienen los finlandeses, su recto no es muy diferente al nuestro. En todo caso es más frío incluso. Artículo precioso y realmente os recomiendo que lo leáis. Es un artículo donde se anticipa el caso que tuvimos de fiebre de Crimea-Congo. ¿Qué dicen? Que ya había el virus en España en 2010. Analizaron aves que venían migratorias de Marruecos. ¿Qué concluyen? Que, oye, es posible que estos pájaros ayuden a que vengan las garrapatas con ellos y tanto en España como hacia el resto de Europa, hacia el norte de Europa, los casos nos lleguen. Lo clavaron. Se publica en 2016, lo clavaron. Aquí he cortado lo siguiente que decía, y decía, pensamos que es baja la posibilidad, pero ahí está.
no se equivocaron. Por tanto, ¿qué hemos repasado? Es decir, son artículos que están publicados y están ahí. Es decir, no lo decimos ninguno de nosotros. Hemos repasado aves que nos traen ciertos vectores. Hemos repasado vectores. Hemos repasado viajeros. Hemos repasado calentamiento global. Hemos repasado barcos. Hemos repasado ataques de infraestructura. Es decir, todo eso que lo veíamos en un esquema, en un gráfico, que me hablaba de si podía venir un caso y a partir de crear algo, está. Es decir, no es futuro, es absolutamente presente. Conclusiones, realmente por poner alguna, porque las conclusiones las hemos ido pudiendo extraer durante toda la charla. La frase tan manida de salud en todas las políticas, todo aquello que hagamos en destino nos va a beneficiar. Si no nos importan sus vidas, hagámoslo por egoísmo, hagámoslo por nosotros, aunque sea por eso, porque nos va a llegar. Valoración del fracaso del Reglamento Sanitario Internacional. OMS tiene que hacer una profunda revisión, que lo está haciendo realmente, y luego aquí hay gente que sabe mucho de OMS y que puede realmente luego hablarnos. Una mayor y una mejor colaboración entre científicos y tomadores de decisión. ¿Qué es el ECDC? El ECDC no es más que una oficina de la Unión Europea. No tiene ningún tipo de capacidad ejecutiva. El ECDC no puede tomar decisiones que nosotros tengamos que adoptar. Todo tiene que pasar por el Parlamento Europeo y que ahí se tomen las decisiones. Y eso es complicado. Es decir, gente que hemos estado en EPIED, yo mismo hemos tenido la suerte de estar en la round table, en la mesa, donde cada día en Estocolmo a las 11:30 de la mañana se reúnen los expertos para evaluar todas las amenazas epidemiológicas que tiene Europa día a día, y por desgracia lo que sale de ahí tiene mucha importancia a nivel de valoración, pero luego ellos no pueden decidir. Es decir, no tiene nada que ver el ECDC con el CDC. El ECDC, lo que dice el CDC va a misa en Estados Unidos. Para nosotros no es así. Hay que mejorar esa colaboración. Mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológicos. Está muy claro, veíamos en el mapa donde estaba en España el Aedes albopictus, donde hay muchísimas partes de España que no se sabe si hay mosquitos. Es decir, no sabemos si está introducido, si no, porque vale, no ha habido casos, pero es que no sabemos si está. Es decir, no hay un control entomológico realmente necesario, o suficiente, mejor dicho. Falta aún mucho por hacer. Y luego, lógicamente, la incorporación de nuevas tecnologías de tal forma que nos ayuden a hacer más fácil nuestro trabajo y más rápido. Y por mi parte, nada más, estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Abrimos este último turno de preguntas. Ahí ya tienes uno. Muchas gracias, Jorge, por tu interesante presentación. Me han llegado una primera pregunta que dice: has dibujado un panorama preocupante, pero ¿qué medidas proactivas generales priorizarías en nuestros hospitales? En nuestros hospitales. Bueno, desde luego, fortalecer, aquí voy a ser totalmente pro-preventivista, fortalecer los servicios de medicina preventiva. Es decir, considero que somos los que a la hora de prevenir y controlar infecciones estamos entrenados y formados para ello. Tiene que ser algo multidisciplinar, pero nosotros ahí tenemos que tener un peso específico muy importante, cuando no evidentemente liderarlo, porque lo que se hace allí es prevenir y controlar infecciones, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por tanto, dándole más importancia a la salud pública y a la prevención y control de infecciones, tendremos buena parte de la solución. Una segunda pregunta es: ¿propones un mayor control sanitario del transporte de viajeros y mercancías? Yo sinceramente no lo digo, pero que evidentemente lo digo, pero está publicado. Es decir, si los finlandeses, que son muy poquitos, han podido hacer este estudio donde se ve la colonización, decía antes, ellos no van a ser diferentes a nosotros. Por tanto, cuando veas la barba de tu vecino cortar, nosotros también tenemos que empezar a trabajar en ciertas cosas. Estamos geográficamente en una zona complicada, donde evidentemente el norte de África hace que recibamos muchísimas partidas que vienen directamente, y el mayor riesgo, en este caso, lo vamos a tener nosotros.
tanto mercancías como viajeros. Yo sí soy, sí que soy evidentemente proclive de que se haga un mayor control, pero es que la sanidad exterior, que es la única competencia que le queda en exclusiva al Ministerio de Sanidad, la tienen que potenciar. La salud en las fronteras es clave. Una tercera, ya casi acabando, ¿no debería jugar atención primaria un mayor papel en prevención? Totalmente. Pero no solamente atención primaria tiene que tomar ese papel, sino que es que la atención especializada, es decir, nosotros tenemos también que salir a la primaria a ayudar y a colaborar en estos temas. Es decir, ahí es que creo que es tan evidente y tan importante esa respuesta que no hay mucho más que decir. Se me ha vuelto a bloquear el sistema Slido. Sí. Así que si alguien quiere hacer la última pregunta... Mira, por aquí tenemos una. No, yo como experiencia con el tema del ébola, ¿qué te parece la actuación que hubo en España? Yo te digo porque nuestros hospitales no hemos gastado dinero nunca en nada y se gastaron dineros y dineros y dineros en comprar mascarillas. ¿Qué te parece esta respuesta? Porque si la OMS funcionó mal, yo no sé... Pues mi opinión es que en salud pública las decisiones se toman antes y las conclusiones se toman después, cuando ya sabes todo lo que ha ocurrido. Por tanto, evaluar lo que ha pasado, es decir, evaluar el gasto que hemos hecho viendo lo que ha ocurrido, a lo mejor puede ser desmedido, pero viendo lo que había en ese momento, es decir, tú ten en cuenta que en otoño del 2014, ¿qué predijo CDC? 1 millón de casos para enero. 1 millón de casos. Entonces, si hay ese tipo de agencias que lo están diciendo, nosotros no podemos ir detrás. Es decir, hay que anticipar ciertas cosas. Es cierto que a lo mejor no se tenía que haber preparado el 100% de los hospitales, sino que haber pensado antes en elegir uno u otro. Pero tú, ¿cómo le dices a una persona qué hospitales son los que tienes que ir si tienes fiebre y tienes diarrea? Entonces, al menos la formación había que tenerla, eso era fundamental. Los trajes, hubo evidentemente muchísima crisis con los trajes, que si NBQ, que si eran suficientes, que si no, y realmente luego no había nada de diferencia, es decir, trajes que yo deseché para Asisa, luego son los que me tuve que poner en Sierra Leona. Y el agua penetraba a través de ellos. Es decir, que nosotros ahí se hicieron muchas cosas mal, evidentemente, pero creo que la formación que se dio era fundamental y la adquisición de equipos tenía su sentido viendo lo que estaba produciendo. Luego, evidentemente, afortunadamente, entre comillas, se vio que a lo mejor el ébola se cogía antes y no era tan contagioso. Como va a aparecer, por tanto, el número de casos, el R0, nunca estuvo por encima de 2, siempre 1,4, 1,7, y eso ayudó a que no nos llegaran casos. Pero la mayor parte de las cosas que se hicieron de formación y de adquisición se hicieron con tiempo, porque luego no quedaba nada, realmente.